mañana para mí ha sido muy especial porque he escuchado a los grupos de líderes jóvenes compartirnos tantos testimonios. Y empecemos por la ruta de vida, después el sector educativo, hablar de emprendimiento. Pero hay algo que a mí me parece muy motivante. Hemos visto liderazgo de los jóvenes de Colombia, liderazgo con propuestas. Y justamente ese es el tema central de lo que tenemos que celebrar en este año 2021. Cuando digo celebrar es porque la verdad, este año y medio que hemos vivido es totalmente atípico, es un año y medio que ha golpeado al mundo. Ayer estaba participando en un encuentro con el presidente de Uruguay, el presidente de Chile, el presidente del Ecuador, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y hablábamos de todo lo que ha traído la pandemia. Una pandemia que ha afectado muchas de las brechas históricas que tienen nuestras sociedades. Y tú lo decías, sí, las sociedades tienen desigualdades, y desigualdades profundas, desigualdades que vienen de mucho tiempo, pero siempre es bueno poner la perspectiva en dónde está el vaso, si está medio lleno o si está medio vacío. Y por más desigualdades que nosotros tengamos como sociedad, miremos 30 años atrás y preguntémonos, bueno, si fuéramos a comparar qué ha pasado en Colombia en los últimos 30 años, ¿tenemos más gente estudiando? Sí. ¿Tenemos más cobertura de educación? Sí. ¿Más cobertura de salud? También. ¿Más cobertura de vías terciarias? También. ¿Más oportunidades de exportación desde el campo? También. ¿Más expectativa de vida? También. Entonces, hay una historia que no podemos negar, y es que nuestro país ha tenido un proceso evolutivo donde vemos avances. Pero claro, siguen existiendo brechas. Este es un país que sigue teniendo brechas profundas. Primero, entre las ciudades y nuestra ruralidad. Y sobre todo cuando hablamos de educación. El promedio de años de educación en las ciudades de Colombia, más de 9 años. El promedio de educación en el campo de Colombia lo hemos subido y aún estamos en 6 o 6,5. Veníamos de 5. Entonces esas brechas existen. Seguimos teniendo un país, y yo recuerdo cuando yo asumí la presidencia de la República, teníamos 1 millón de colombianos que no tenían luz eléctrica en sus casas. Lo que para muchos de pronto es algo normal, casi que viene con la propia existencia. Teníamos más de 200 municipios con dificultad en el suministro de agua, a pesar de los avances. Y de pronto nos golpea esta pandemia. Llega e irrumpe en el mundo algo que nadie conocía, para lo cual no hay manuales. Y entonces, 1 año y medio después, nos ha arrebatado más de 100,000 seres queridos. Y me atrevo a decir que difícilmente se encuentra una familia colombiana hoy que no haya tenido o un familiar con COVID, o un amigo con COVID, o un compañero de trabajo con COVID, o lo que es aún más triste, alguien que haya fallecido, sea cercano, sea lejano, sea de pronto compañero de entorno, pero todos tenemos una historia trágica de esta pandemia que contar. Es cierto, no lo podemos negar. Y la pandemia nos cambió todas las formas de interacción humana. Dejamos de jugar fútbol, dejamos de ir a eventos culturales, dejamos de estar en interacción con nuestros seres queridos por mucho tiempo, tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar y, por supuesto, esta forma de responder a la pandemia, pues a todos nos ha traído también consecuencias. Yo creo que nadie, salvo que estuviera vinculado de pronto a los sectores rurales y especialmente a la movilización de animales, por muchos años nunca había tenido que usar la palabra cuarentena para hablar
del ser humano. Y de pronto nos toca tomar medidas, aislamientos preventivos, todo para preservar la vida. Y aunque hoy hayamos perdido con dolor 100.000 compatriotas, de pronto nosotros no alcanzamos a dimensionar que esa era la cifra de seres humanos que hubiéramos podido perder en las primeras 14 semanas de la pandemia, según las proyecciones que tenía el sistema de salud. Es decir, esto hubiera podido ser muchísimo más devastador y tuvimos que tomar decisiones para enfrentar esto. Pero esas decisiones, por supuesto, nos han traído consecuencias sociales, económicas, laborales, etc. Y la forma en la que nosotros hemos tratado de enfrentar esto como país, pues ha sido como muchas veces lo hemos compartido. Duplicamos las UCIs, aumentamos la capacidad de pruebas, creamos protocolos de bioseguridad para mantener a la sociedad en actividad productiva, para mantener la ruralidad, para mantener la agroindustria, para mantener los pequeños negocios. Y aparte de eso, lanzamos programas sociales que nunca se habían podido concebir en el país. El ingreso solidario que ha llegado a más de 3.5 millones de hogares. La devolución del IVA que llega a 2 millones de hogares. El subsidio del salario mínimo de 40 o 50% a más de 4 millones de trabajadores. Los giros extraordinarios de jóvenes en acción, familias en acción, el Fondo de Solidaridad Educativa, en fin, una respuesta social muy grande. Y aún a pesar de la magnitud de esa respuesta social, hemos visto afectaciones en aumento de pobreza y en aumento de desempleo. Y uno de los sectores que ha sido más afectado es la juventud, por múltiples razones. Porque muchos jóvenes, por ejemplo, me dicen en la conversación, oiga, presidente, es que yo acabo de entrar a la universidad, llevo 3 semestres en la universidad y no conozco a mis compañeros. No sé lo que es un compañero. Me ha tocado esto totalmente virtual. Otros jóvenes me dicen, vengo de un hogar que tiene muchos problemas y conflictos dentro del hogar. Y de alguna manera mi estudio, mi trabajo, mi oportunidad era lo que me sacaba un poco de esa dolorosa cotidianidad. Pero esos son los mismos jóvenes que también han tenido que estar durante más de un año con una mayor proximidad a esos conflictos adentro del hogar. Y eso, por supuesto, trae afectaciones emocionales, psicológicas y muchas otras. Otros han perdido a sus seres queridos y algo muy difícil, que de pronto muchas veces no lo hemos hablado. Esta pandemia ha cambiado también nuestra misma forma de despedir a los seres queridos. Porque en otras épocas sí perdíamos a un ser querido, pero la familia se reunía, nos abrazábamos, nos escuchábamos, nos consolábamos, pasábamos el duelo juntos. Muchos sencillamente nos ha tocado ver cómo se recogen las cenizas, se llevan a un sitio, a una misa virtual. Es decir, esos cambios de cotidianidad también tienen impactos emocionales. Pero si además los llevamos al tema, por ejemplo, laboral, nuestro país venía de niveles altos de desempleo juvenil desde hace muchos años y la pandemia los exacerbó. Y de otro lado, muchos jóvenes han salido de las universidades o de su formación técnica y tecnológica y durante 1 año y medio se encontraban con que sí, las empresas estaban saliendo adelante, pero no estaban contratando más personal. ¿Por qué? Porque también las empresas estaban saliendo del sufrimiento y del impacto y del dolor que trajo la pandemia. Y esa es la realidad con la que nos hemos encontrado en el año 2021, a pesar de haber puesto en marcha Compromiso por Colombia para generar inversión en todo el país. Y tenemos que ser absolutamente conscientes y realistas de esa situación para buscarle soluciones. Y yo creo que aquí lo que se ve en esta reunión es trabajo en equipo, no es protagonismos individuales. El mundo hoy no necesita protagonismos individuales ni victorias individuales.
Porque así como la pandemia nos trajo temores, ansiedades, también siento que la pandemia sacó a relucir, sobre todo el año pasado, lo mejor de nuestro país, en solidaridad, en comprensión, en ayuda. Y logramos ingeniarnos en equipo respuestas como llevar el PAE a las viviendas, a más de 7 millones de niños. Nos permitió distribuir más de 2 millones de mercados para las familias más necesitadas y llegar a esa Colombia profunda con respuestas. Entonces la pregunta es, ¿y este año 2021 qué nos depara? ¿Qué debemos nosotros vislumbrar? Y yo quiero empezar por ver ese vaso medio lleno. Nuestra economía empezó a reactivarse. Primer trimestre del año crecimos por encima de otros países de América Latina que inclusive se preciaban también de avanzar mucho más rápido en la vacunación. Crecimos al 1.1 en el primer trimestre. En el mes de abril crecimos por encima del 28%. ¿Y eso qué quiere decir? No es una cifra, es una nación que está saliendo con empuje adelante. Y necesitamos mantener ese empuje para generar oportunidades. Hoy, por ejemplo, les quiero compartir algo que a mí me emociona. Después de ver tanta gente decir tantas cosas, ayer logramos más de 500,000 vacunados en un solo día, Trabajo en equipo, un logro de Colombia. Y además, a hoy ya superamos los 21 millones de colombianos vacunados. Y vamos a lograr esos 25 millones de vacunados en el mes de julio y vamos a llegar a los 35 millones de vacunados en nuestro país. Pero además, esta reunión recoge algo muy bonito. Otro motivo para ver el vaso medio lleno. Y es que es cierta la afectación. Es cierta el impacto, es cierto el dolor, pero lo que no podemos, y sobre todo de cara al proceso electoral que se viene, no podemos dejar que Colombia se fracture. Nuestro país ha tenido que pasar por una dolorosa, innecesaria y torpe polarización política. Nosotros no podemos seguir definiendo la sociedad entre mamertos y paracos, entre izquierda y derecha. No, la sociedad hoy necesitamos es definirla en principios. Y podemos tener diferencias, y las diferencias son reales y necesarias en una democracia. Pero lo más importante es ponernos de acuerdo en cómo salir adelante. Y hay muchos que le están apostando es al caos, a dividir la sociedad. A unos llamémoslos ricos y tenemos odio hacia ellos, y a otros llamémoslos los pobres para que entonces se pongan todavía más exacerbados en sus sentimientos y fracturemos la sociedad. No, esa no es la Colombia que hemos conocido. Porque aún en los momentos más difíciles, Colombia siempre ha salido adelante con su garra y su capacidad. Y si bien hoy la juventud nos habla de la manera como nos está hablando, y por eso es muy importante saber escuchar estas expresiones que hemos visto hoy acá, pacíficas, constructivas, propositivas, no ideologizadas, sino pensando en el bienestar, respondiendo a esto. Yo quiero decir que hay 3 cosas que van a pasar este año que para mí son muy dicientes. Una, la ciudadanía juvenil de Colombia. Nosotros aprobamos la ley de juventud hace ya más de 8 años y ahí decía, hay que hacer la elección de los consejos municipales de juventud. Nunca se hizo. En la conversación nacional dijimos, vamos a llevarla el año 2020, se vino la pandemia, no lo pudimos hacer. Entonces, en este año 2021, el 28 de noviembre, vamos a tener por primera vez en un país de América Latina una elección popular
donde van a ir jóvenes entre 14 y 28 años a elegir los consejos municipales de juventud para que sean ellos los que promuevan las políticas públicas en los territorios. Y esos municipales nombran el departamental y el departamental el nacional. Jóvenes de 14 a 28 años que van a ir a las urnas a escoger esos líderes. Y esos líderes que van a trabajar con alcaldes, gobernadores, gobernadoras, con nosotros en el gobierno nacional. Eso es un hito en la democracia de nuestro país y es un hito en la democracia de América Latina y el Caribe. Y dos, ¿cómo vamos a enfrentar el desempleo juvenil, doctora Calero? El desempleo juvenil lo tenemos que enfrentar en equipo. ¿Y cómo se genera empleo? Con crecimiento. ¿Y cómo se genera crecimiento? Con emprendimiento. No sin eso. Por eso cuando yo oigo esos discursos antiemprendimiento, antiempresariales, yo me pregunto, ¿y entonces cómo puede alguien pretender transformar la sociedad y generar equidad si no es con iniciativa privada, si no es con el riesgo que alguno está dispuesto a asumir, si no es con el empleo que alguno está dispuesto a generar? Y hoy estoy viendo algo absolutamente espectacular. Los jóvenes diciendo, quiero trabajar en la construcción de ese programa de empleo. El sector privado diciendo, me sumo. Y el gobierno nacional lanzando ese subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para contratar jóvenes entre 18 y 28 años y por esa vía pagar el equivalente a la seguridad social. Pues eso no es carreta, no es cuento. Hoy aquí, en Tuluá, estamos viendo cómo el sector de la caña, de la panela, el comité de cafeteros están diciendo vamos a generar 1.500 empleos de jóvenes en el campo de Colombia, uniéndonos también a esa política pública. Es así y no de otra manera como podemos dar ese paso. Es así como nosotros vamos a hacer la transformación en Colombia. Pero además quiero decir algo motivado por lo que escuchamos hoy de los jóvenes. Y además, bueno, siempre que vengo al Valle, Susana, cae agüita, yo espero que siempre sea bendita de alguna manera. Voy a decir esto. Los jóvenes nos decían la educación. ¿Ustedes escucharon lo que dijo el grupo de educación tan importante? Es educación, queremos educación. Pues bien, yo quiero también transmitirles a ustedes este mensaje. Empezamos nuestro gobierno y le dije yo a la ministra María Victoria Angulo, si quieren córranse un poquito más para acá, yo prometo que no me voy a demorar mucho más para no tenerlos ahí sometidos al riesgo del agua. Le dije a la ministra de Educación, ministra, hagamos algo rápido para abrir la gratuidad. Teníamos el programa Ser Filo Paga, pero quiero contarles algo de Ser Filo Paga. Siendo un programa bueno, yo no voy a criticarlo, pero ¿qué pasaba? Era un programa también muy costoso y que solamente nos permitía llevarle gratuidad prácticamente a 40.000 estudiantes. Entonces dijimos, vamos a avanzar, se sigue pagando la matrícula, pero vamos a hacer una transformación mucho más inclusiva. Y nació Generación E. Íbamos creciendo la gratuidad para llevarla al 30%, al 50% al final de nuestro gobierno, pero cuando llegó la pandemia y creamos el Fondo de Solidaridad Educativa, dijimos vamos a llevarlo al 70 u 80%. Hoy quiero decirles aquí en el Valle lo siguiente. Gracias a esa determinación y a esa voz que hemos escuchado de los jóvenes, al trabajo que veníamos adelantando, aquí en el Valle hace más de un mes lanzamos lo que hoy quiero reiterar, la gratuidad, la matrícula gratis en la educación universitaria pública, en la educación técnica y tecnológica pública para los estratos 1, 2 y 3. Y hoy, en esta visita al departamento del Valle, vamos a firmar 9 convenios con las universidades para darle esa educación gratis, pública, técnica y tecnológica pública a más de 17.000 estudiantes en todo el departamento.
Eso es equidad y es la más grande apuesta que se haya hecho en nuestro país para la formación de la juventud. Y valoro lo que está haciendo hoy aquí también el grupo de Senicaña, y es vamos a unir también con la formación del SENA esa oferta. Y por eso con el SENA estamos abriendo más de 800.000 cupos en este semestre entre lo presencial y lo virtual para formar a los jóvenes en esas competencias. Entonces ahí estoy hablando de empleo, estoy hablando de educación y de participación política. Y esos son mensajes que han salido hoy de aquí y que también tienen que ver con emprendimiento. Por eso acompañamos con el Fondo Emprender, acompañamos con el Campo Emprende, acompañamos con Agricultura por Contrato, acompañamos con la ampliación de los servicios de extensión tecnológica para el sector rural y lo hacemos también de la mano con apoyar el emprendimiento de los jóvenes en la ruralidad. Y querida gobernadora, yo no puedo cerrar esta intervención, doctora Calero, sin agradecerle a usted, a todo el sector, a los jóvenes que hoy han dicho hagamos esto juntos, pero también me siento con un deber con el departamento del Valle. Yo recorrí mucho el Valle en campaña, mucho, y lo he recorrido aún más como presidente y lo seguiré haciendo con amor por este departamento. Y quiero recordar esto. Me comprometí con el Valle en que sacaríamos adelante el proyecto de la malla vial. Muchos miraban eso con una incertidumbre, decían, ¿será carreta? ¿Será que va a cumplir? Ya está licitada, adjudicada la malla vial del departamento del Valle, una inversión millonaria en la transformación de las vías. Dijimos, vamos a avanzar en el proceso de Buga-Buenaventura, licitación que también va ya en el proceso de adjudicación. Dijimos, restableceremos Mulaló-Lobo Guerrero, en eso está trabajando el ministerio. Dijimos además que íbamos a financiar los aeropuertos del suroccidente, incluyendo también esa concesión para el aeropuerto de Palmira, avanzando. Hablamos del dragado de profundidad, que lo estructuramos también con el equipo de transporte para que no traiga una sobretasa a partir de un peaje, sino que permita mantener la competitividad del puerto de Buenaventura. Con la doctora Susana Correa hemos lanzado los programas del DPS de infraestructura social, que solamente damos un ejemplo en este instante, lo que hicimos también con la nueva plaza de ventas de mercado en la ciudad de Buenaventura y con lo que estamos haciendo también de infraestructura deportiva, donde se une el Ministerio del Deporte, John Harold, donde vamos hacia el Estadio Marino Klinger, ahí también en Buenaventura. Yo podría enumerar municipio a municipio lo que estamos haciendo con los sacúdetos. Hoy vamos a firmar 4 convenios. Este es SENA para 11 municipios del departamento del Valle. En fin, aquí hay un gobierno nacional que todos los días con alegría, cuando puede venir al Valle, viene con ejecutorias y no dejaremos de hacerlo. Y yo les digo una cosa, yo no soy candidato a nada, aquí no hay reelección, mi labor es ejecutar y entregar y responderle al país. Y por eso la invitación que yo quiero hacerle a todos ustedes. Nosotros podemos tener diferencias y la democracia invita a la diferencia sana, pero hoy necesitamos concentrarnos en las coincidencias. Primera gran coincidencia de hoy, con los jóvenes, con el sector privado y con el Estado, este programa de dinamización de empleo, que lo vamos a sacar adelante. Empezamos con 1.500 y vamos por mucho más, porque también quiero agradecer a los empresarios industriales que han dicho, también nos unimos a esa causa para generar más empleos en el departamento del Valle. Segunda coincidencia, hacerlo con formación, con educación, con transferencia de conocimiento. Tercero, incentivar la participación política y algo muy importante, el estímulo al emprendimiento. Y yo quiero decirle esto a los jóvenes, porque todos han dicho acá, empodérennos. Dennos capacidades y dennos herramientas. Hoy venía haciendo la cuenta cuando llegaba a Cali. Tenemos un director de Planeación Nacional menor de 40 años. Tenemos un ministro de Energía que está con nosotros, Diego Mesa, menor de 40 años. Tenemos un ministro del Interior menor de 40 años. Tenemos una jefe de gabinete de la Casa del Niño menor de 40 años. Tenemos una ministra de Cultura bonaverense de 31 años.
No hay un gobierno que en esas líneas de responsabilidad haya empoderado tanto a la juventud. Y yo espero que esto que será la elección de los consejos municipales de juventud en Colombia se convierta en la gran incubadora de liderazgos transformadores. Yo entiendo el papel que juega la protesta pacífica en una sociedad. La respeto, la protesta pacífica, ausente de violencia, ausente de agresiones. Y también sé que cuando hay vandalismo, destrucción, cuando hay terrorismo urbano de baja intensidad, tiene que obrar la ley y el orden, pero también con todo el apego a los derechos humanos. Entendiendo eso, yo quiero decir que así como se entiende el valor de la protesta pacífica, el valor de la propuesta es muy importante en nuestra democracia. Y hoy hemos visto las propuestas de los jóvenes y pueden tener la certeza, quienes hoy han hecho estas maravillosas presentaciones, que nos conducen a este gran pacto por estos 1.500 empleos, que aquí estamos con ustedes y seguiremos con ustedes para sacar a Colombia adelante. Muchísimas gracias.